Podríamos resumir sencillamente en la necesidad de vencer a la naturaleza. Pero simultáneamente, esta naturaleza se muestra generosa con una oferta total y diversificada, que es un estímulo para el desarrollo de la humanidad. Y concurriendo además una débil densidad poblacional y amplios territorios a disposición, con una enorme cantidad y diversidad de recursos renovables por ciclos naturales, se estableció una relación entre consumo y recursos disponibles muy adecuada, por lo que no se ofrecían pretextos para la lucha. Y aunque estas condiciones descritas sugieren que inicialmente la cooperación pudo haber sido prevalente sobre la lucha al faltar motivaciones para entablar guerras a gran escala, nuestra pretensión sigue siendo válida con solo considerar al hecho natural, pero hostil por proximidad como hecho bélico, y a las actividades de supervivencia que se desarrollan en estas circunstancias, también naturales, como la lucha por la vida. Ahora disponemos del hecho bélico y del hombre protagonista del evento. Descubramos al artista que lo inmortalice. Pero ¿cómo se manifiesta el arte en estos años del Paleolítico Superior, periodo en el que se considera que se establece la primera civilización de la prehistoria? Digamos que existen dos grandes grupos de actividades artísticas, el arte mobiliar y el arte rupestre. Trataremos de cada una de ellas por separado y muy brevemente en los aspectos que nos interesan. Hace unos 30.000 años el arte mobiliar, que es transportable, utiliza la piedra, el hueso y el asta como materiales que se trabajan con las técnicas de la escultura y el grabado. Este arte discurría por los caminos del utilitarismo instrumental en la misma línea que los últimos milenios, en los que las técnicas innovadoras se asientan muy lentamente. Es decir, se practican actividades relacionadas con lo que hoy llamamos manualidades, artesanía, con herramientas de finalidad utilitaria. Pero posteriormente, a esta maravilla conseguida por el hombre a lo largo de tantos siglos, en medio de las mayores dificultades ambientales, empleando genialmente las incipientes capacidades de inventiva, hay que añadir la aparición de un complemento novedoso, el simbolismo, esa gran manifestación de la vida espiritual del ser racional, que constituye sin duda una de las más singulares de la humanidad. Y es que ya estamos ante un verdadero arte, el arte cuaternario, parietal o rupestre, de mayor grandiosidad, que trabaja en la roca como soporte, que emplea las técnicas del grabado escasamente, el relieve y fundamentalmente la pintura, lo que permite aproximarnos a estos antepasados nuestros y a su incipiente simbolismo hasta desafiar la imaginación del investigador. En ambas modalidades el tema tratado es el mismo, incluyendo herramientas, armas que son o no dejan de ser herramientas, y posteriormente imágenes de mujeres, fundamentalmente, más escasamente de hombres, y animales diversos, generalmente mezclados. Precisamente estas escenas pueden apreciarse las armas y los animales como manifestaciones de la cotidianeidad de la lucha por la vida. Y desde luego hay que destacar la ausencia o escasez de escenas de lucha, pues las figuras de arqueros se refieren generalmente a la caza. Pero hemos de hacer notar otros dos aspectos de las actividades de la gente de final del Paleolítico Superior. Primero, que ya dejan prueba de complementar la protección que les da la cueva o el abrigo rocoso que utilizan como vivienda con diversos materiales, como ramas, pieles, rocas, etc. O incluso la empieza a diseñar tímidamente. Y segundo, que la caza debió contar con el grito inicialmente como estímulo o intimidación, y que realizada en grupo debió asociarse a la reiteración y al ritmo, en definitiva, al canto. De hecho, en la cueva de Isturiz, Francia, se descubrió una colección de 22 flautas confeccionadas en hueso de ave, instrumento muy relacionado históricamente con la actividad pastoril, y que han sido datadas en el último cuarto del Paleolítico Superior, sobre el 18.000 a 10.000 años antes de Cristo. Así pues, a esas alturas de la prehistoria de Homo sapiens sapiens ya se manifiesta con naturalidad por medio de la escultura, el grabado, la pintura y de alguna manera con la arquitectura de la música. Es decir, que el arte empieza a vincularse a la actividad humana desde sus inicios. Avanzando más en el tiempo, nos adentramos en el Neolítico, periodo que se inicia
según áreas geográficas, sobre el 6000 al 3000 a.C., en el que se produce una verdadera revolución, porque es ahora cuando el hombre da el gran salto hacia la historia moderna, iniciando un progreso acelerado que le ha permitido en pocas generaciones alcanzar el actual desarrollo de civilización. Podría expresarse que hasta entonces el hombre ha agotado su etapa de depredador, pero al mismo tiempo, con el pleno desarrollo de su madurez mental, ha alcanzado un máximo de civilización de acuerdo con las posibilidades del medio en que se encuentra. Entre ellas habría conseguido las bases de una cierta estabilidad económica cuando aparece la gran caza especializada fruto de las posibilidades de los distintos ecosistemas. Frente a la economía de puro consumo que antes mencionábamos, destructiva en algunos autores, se inicia una etapa de economía de conservación por el mantenimiento de la especie cazada. Esta vinculación a una especie determinada influirá en los movimientos, lo que, unido a los cambios climáticos del periodo postglacial y las especies arbóreas que interesan para la alimentación del ganado, orientarán hacia el sedentarismo, el cultivo y la domesticación. Y también es muy interesante que subrayemos el incremento de la población. Según los autores, de 6 millones de habitantes hace unos 25.000 años, se pasaría a 86 millones hace unos 6.000. Evidentemente, esto contribuye a aumentar las necesidades de alimentación del grupo. Pues en lo que a nosotros nos interesa, esta vinculación del hombre a la tierra daría estabilidad al poblado, facilitaría las condiciones de sociabilidad del grupo y crearía intereses colectivos dignos de ser conservados y por ello defendidos. Así pues, la economía de conservación se orienta hacia una actividad de producción, puesto que ya no se trata de obtener solamente los necesarios alimentos, sino alcanzar una base de seguridad mediante la acumulación de reservas. Ahora el hombre se alía con la naturaleza, sí, pero le obliga a producir lo que él quiere. Y señalemos que esta explotación intensiva y localista de los recursos influye negativamente en los equilibrios de los ciclos naturales de la vegetación y de los animales. Por otra parte, la existencia de recursos acumulados permite que no todos los individuos deban necesariamente tener que dedicarse a su obtención, lo que permitiría contar con tiempo para especializarse en otras actividades como comerciantes, artesanos, alfareros, agricultores, ganaderos, etc. En estas condiciones puede decirse que así nacería el concepto de riqueza vinculado a la producción, que originará la aparición de la desigualdad entre grupos, lo que a su vez condicionará sus relaciones, e incluso dentro de un mismo grupo por el desempeño de aquellos distintos roles. Sería el inicio de las clases sociales y entre ellas se diferenciarían las que se requieran para la protección y defensa de la reserva como interés común de la colectividad, papel que se asignaría a quienes hubieran acreditado arrojo, valor, experiencia, fortaleza, etc. Es decir, estarían haciendo la estirpe del guerrero. Y si se me permite la pregunta, ¿no es este el anuncio de las condiciones o las bases para desatar la competencia y el conflicto entre sociedades? El arte confirma con sus testimonios estas dos características del Neolítico. Por un lado, la representación de colectividades es coherente y manifiesta el papel integrador de colectividades en un grupo poblado. Por otro, también se nos muestra el incremento de la conflictividad. El deseo de conquistar nuevas tierras por necesidad de recursos o expansión de la población representa desde luego un incentivo. Asimismo, el mayor o menor peso específico de la agricultura o la ganadería de estos grupos podría ser motivo de rivalidad. De hecho, algunos autores basan en esta competencia que vamos a decir la narración bíblica de la disputa entre Caín y Abel. También es así que, a decir de algunos especialistas, como el prehistoriador Gordon Childe, las guerras de conquista se convierten en el Neolítico en una institución. La repercusión en el arte se muestra así. En la pintura aparecen escenas de conjuntos coordinados en una misma actividad, como los guerreros en formación de Cueva de Cingle, Castellón, que ahí se ve en amarillo de fondo. O grupos de arqueros enfrentándose que son más numerosos que en épocas anteriores.
Recientemente, en España, en agosto del año 2008, se han descubierto otras escenas de lucha en Tormón, en el Parque Cultural de Albarracín, datadas entre 10.000 y 6.500 años antes de Cristo, pero sin imágenes disponibles, yo al menos no he conseguido. Este contraste se puede observar también en esta filmación en las pinturas de Cueva Remija en Castellón, arqueros cazando, lo que representa un acto natural, aunque hostil. El arma es una herramienta más y el protagonista es cualquiera de los personajes. Y las pinturas de las cuevas de Morella la Bella en Castellón, incluso las de Minateda en Albacete, en las que se representan escenas de grupos de arqueros luchando entre sí, ya claramente un acto bélico. Las herramientas son las propias armas y la acción ejecutada ya por especialistas. En la escultura y en el grabado se incrementará el modelo del guerrero con diversidad de armas que aparecen progresivamente dadas las nuevas posibilidades que ofrecen el bronce, el hierro y en general los metales, de forma que a las iniciales hachas, hondas, jabalinas seguirán arcos y flechas, lanzas y espadas, elementos para la protección como cascos, escudos y protectores corporales, y aparecerán los jinetes tanto a caballo como a camello y los carros de combate, como iremos viendo más adelante. En cuanto a la arquitectura, el agrupamiento de las personas y su seguridad se manifestarán con la construcción de ciudades amuralladas o fortificadas. Y en fin, respecto a la música, parece definitivamente vincularse con el hecho bélico. Con una dudosa datación, pero probablemente 4.000 años antes de Cristo, hay en Lidia, Valencia, una escena, que aquí se representa, con una danza guerrera, con dos músicos que están en los dos extremos de la presentación. Uno toca el doble aulós a la izquierda, ahí se ve, aquí se ve, no sé si, sí, claro. Y otro toca una especie de tuba a la derecha, instrumento que se amplía por la parte inferior. Pero la verdadera revolución del final del Neolítico, el final de la prehistoria, fue la aparición de la escritura, lo que nos permitirá relacionar la actividad bélica con la literatura en sus diversas modalidades. Es el siguiente paso para la aproximación sucesiva que nos lleva a los inicios de la historia, a las llamadas primeras civilizaciones, que concretaremos en una brevísima referencia sobre las de Egipto y Mesopotamia. En los 3.000 años de la historia de Egipto podemos destacar algunas obras literarias, ahí se comentan, que tienen relatos de guerra, y también las obras de fortificación sistemática que se llevan a cabo en áreas del Nilo para seguridad del territorio. Paralelamente, en la región de Mesopotamia, hemos de mencionar sucesivamente a las civilizaciones de Sumer, que son destacables por el incremento e impulso de la escritura, y la cultura asiria, interesándonos mencionar al rey Tiglas-Pileser I, que relata personalmente el sometimiento a su reino de hasta 42 de ellos. Se muestra así una nueva relación entre el hecho bélico y la literatura en forma de crónica o relato histórico narrado por el propio protagonista. Igualmente hay que destacar la arquitectura militar, que tiene una magnífica representación en la ciudad de Nínive. Ahí tienen también una descripción de esa muralla. En cuanto a las civilizaciones clásicas de la antigüedad, Grecia y Roma, pilares básicos de los desarrollos históricos y culturales de nuestro mundo occidental, también un breve comentario, porque es a partir de aquí, en mi criterio, cuando se sistematiza claramente la vinculación entre el hecho bélico y la poesía. Iniciado ya el primer milenio antes de Cristo, en la época jónica, hemos de destacar a Homero, que recoge las viejas epopeyas de la guerra de Troya, convirtiéndolas en dos poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. Asimismo, unos 3 siglos después, citamos las descripciones de la batalla de Maratón con la gesta del caudillo ateniense Milcíades, el paso de las Termópilas, con el sacrificio de Leónidas y sus 300 espartanos, y el repliegue de Jenofonte y las tropas griegas que habían apoyado al rey persa Ciro en el Anábasis con la retirada de 10.000. También en Roma podemos acotar autores que nos interesen. Livio Andrónico, por sus poemas épicos, Fabio Pictor, fundador de la historiografía romana, y al que sucederá, entre otros, Publio Virgilio Marón, probablemente el más grande de los poetas latinos, que escribe la Eneida, máximo poema épico.
El propio Julio César describe sus comentarios a las guerras del Galia en Bellum Gallicum y a la guerra civil Bellum Civile. En fin, por lo que nos afecta a nosotros, debo citar al andaluz Marco Anneo Lucano, que escribe la epopeya inacabada Farsalia sobre la guerra civil entre Pompeyo y César, y al gaditano Columela, que compone el poema épico Bella Publica. Sin citar otro aporte intermedio, realizamos una nueva aproximación que entiendo muy interesante, pues nos traslada ya a ámbitos geográficos y temporales mucho más próximos y familiares, y en los que se produce además un fenómeno extraordinariamente importante, que es el despegue de los idiomas de los territorios mediterráneos occidentales de la común raíz latina, fenómeno que según Dámaso Alonso se produce a partir de la segunda mitad del siglo IX. Así, siguiendo el criterio de Alonso, diremos que el primer testimonio escrito en lengua francesa es un juramento militar que sella una alianza del año 842, el idioma italiano, otro juramento de testigos de un pleito, año 960, y el primer registro en castellano, Bajido lo llama él, es la oración que en las glosas de San Millán de la Cogolla pide el auditorio de nuestro dueño Cristo, de finales del siglo X o más probablemente de principios del XI. Perdón, he dicho quinto, no el décimo, o del XI al principio. Sin embargo, en nuestras tierras parecería que la voz corría delante de la escritura. En su Cronicón Mundi, de 1238, cuenta Luca de Tuy que a raíz de la derrota de Almanzor en Calatañazor, en los campos de Soria, en el año 998, el fantasma de un pescador gritaba a orillas del Guadalquivir: en Cañatañazor perdió Almanzor el Atamor. Según las crónicas medievales, el sonido de los tambores que los ejércitos árabes hacían sonar en sus algaradas atemorizaban a los cristianos. En este caso, un anónimo poeta popular condensó en 3 versos un redoble lleno de eco que inundaría, resonaría en todas las tierras cristianas. El victorioso Alá de Almanzor había sido vencido y su debido aparato de guerra, simbolizado en el Atamor, cobrado en botín. De la misma forma, Ortega y Gasset imaginaba como un alcotán sobre un risco de Medinaceli al juglar que dio al aire de Castilla el cantar del Miocid. Pues en ambos casos se relacionan tempranamente el verso y la actividad bélica. Y es ahora cuando procede ya a hacer referencia a la expresión del Marqués de Santillana en la primera mitad del siglo XV. La ciencia no embota el fierro de la lanza, ni face floja el espada en la mano del caballero. Porque la polémica era anterior entre la escritura, la cultura y la milicia, y afectaba a diferentes manifestaciones del arte. Como puede apreciarse, en esta expresión los términos ciencia, lanza y espada tienen un sentido general, lo que ha propiciado diferentes modos de formularla, como las armas y las letras, milicia y ciencia, erudición y arte militar, milicia y cultura, letras y armas, etc. E incluso manejando simbolismos, identificando con las armas la rudeza, el drama, la guerra o la imposición, en contraste con la suavidad, la alegría, la paz, el diálogo o el arte de gobernar, que estarían relacionados con las letras. Lo cierto es que durante mucho tiempo se debatió sobre la preeminencia de una u otra, y es que probablemente de todos los debates relacionados con la estratagística militar, el más conocido fuera esta disputa entre las armas y las letras. Según Castiglione, fueron los franceses quienes al final de la Edad Media argumentaban que el conocimiento de las letras embarazaba el de las armas. En esta polémica, el interés de los autores que siguen Castiglione en El cortesano de 1528 fue el mostrar cómo los grandes hombres de armas jamás desdeñaron las letras. Trasladando la polémica al caso hispano, Juan Ginés de Sepúlveda, en su Democrates Primus, en Roma 1535, manifestaba que algunos miembros de la nobleza española al servicio del emperador de Hungría sentían especial inclinación por las letras, además de por las armas, en contra de la costumbre de nuestra gente. Y en la misma línea se manifestaban Pedro Mexía en su Silva de Varia Lección, Sevilla de 1540, citando a De Re Militare de Valtirio, recomendando las letras como provechosas y necesarias
a los reyes, príncipes y capitanes. No obstante, a favor de las armas, tenemos algunas opiniones muy próximas al mundo de la milicia. Y en el contexto de las luchas religiosas, especialmente en las del siglo XVI, destacando por significativo el papel de los jesuitas tras el Concilio de Trento, que llegan a emplearse en la lucha directamente y personalmente. A favor de la supremacía de las letras se manifestarán, entre otros, Pedro López de Montoya, que cito, ya que el noble, además de pelear, también deberá gobernar, y para tal menester la erudición es básica. Fin de la cita. Y en la misma línea se manifestaba el religioso Juan Gil de Velasco, que dice que las letras son la madre del uso de las armas y que la milicia ayudan a alcanzar antes la perfección. Pues bien, en este marco ambiental entremos ya a constatar como realidad histórica la que nos muestra la nómina de escritores militares y poetas que culmina en nuestro siglo de oro. Porque, siéndolo de las letras, la monarquía hispánica fue también primera potencia política y militar. Durante 2 siglos, un elenco de escritores dedicados al cultivo de la poesía escriben sus versos que resuenan como el eco de las gestas y empresas bélicas españolas. En aquellas circunstancias, la vida de los ejércitos había dado lugar a gran cantidad de manifestaciones en los diferentes ámbitos de la vida, y en particular y de especial dimensión en el de la poesía, en la que se reflejaron sus valores, actitudes, fatigas, entregas y en definitiva sus virtudes militares. Pero he de decir que es obligado contextualizar en ella lo que se dice, pues sus contenidos podrían ser calificados como extremados e incluso hasta en algún caso desafortunados desde una perspectiva del siglo XXI. Y es que 8 siglos de reconquista crearon un clima en que las armas emparentaron con la causa de la cristiandad y removió la espiritualidad de tal suerte que dieron muchas oportunidades para aunarse en bellísimos cantares y romances, incluso en época en que la actividad guerrera se apaciguaba para que aflorara la lucha amorosa en los romances de frontera. Pero además, y de forma inmediata, el descubrimiento del Nuevo Mundo ofrecía ancho campo a la demostración del valor de una nueva clase de soldados, los conquistadores, que con sus victorias consiguieron que la imaginación poética reflejara en la narración de las grandes empresas realizadas las utopías renacentistas. De esta forma, la figura del soldado se fue ennobleciendo de manera progresiva en la del caballero, concebido como compendio de todas las virtudes de elevación del espíritu, lealtad, desinteresado sacrificio y humanidad. Y ahora es ya de referirnos a estos escritores que supieron compaginar armas y letras en sus propias vivencias, cantando la gloria y el dolor de la guerra, y que habían consagrado su vida al oficio militar. Como no resulta posible mencionar a todos, habré de seleccionar y comentar siquiera brevemente algunos de ellos, incluyendo, si me lo permiten, el propio Marqués de Santillana, que fue modelo de la compatibilidad de las armas y las letras en sus propias actividades, aunque no conste escribiera sobre la milicia. El efecto militar y poeta provenía de una familia inclinada desde siempre a las armas, a las letras, y poetas fueron su abuelo y su padre, y estaba emparentado con grandes figuras literarias de su tiempo. Sus hijos le dieron continuidad artística. El primero a destacar debe ser Garcilaso de la Vega, considerado por la posterioridad como el prototipo de la armonización de las armas y las letras, y que él mismo manifiesta en su égloga tercera. Entre las armas del sangriento Marte, do apenas hay quien su furor contraste, hurté de tiempo a cuesta breve suma, tomando ora la espada, ora la pluma. Príncipe de los poetas líricos castellanos, fue el introductor más importante de la poesía renacentista italiana y el adaptador de metros de gran fortuna como el endecasílabo o estrofas como la lira. En nuestros días, otro gaditano, Rafael Alberti, mostraba su admiración y cariño por Garcilaso con estos versos. Si Garcilaso volviera, yo sería su escudero. Qué buen caballero era. Emparentado por vía paterna con el Marqués de Santillana, su obra no fue muy extensa. 3 églogas y 40 sonetos, algunos dedicados a hechos de armas, como en Nápoles y en la Goleta, donde el emperador derrotó a Barbarroja. Murió en acción de combate
en el asalto a la torre de Muy, cerca de Fleurus, en Francia, de la que curiosamente otro andaluz, el cordobés Martín García Cereceda, fue testigo presencial como arcabucero del ejército imperial que era. El siguiente comentario se refiere al sevillano Gutiérrez Cetina, que combatió en varias batallas formando parte de las tropas del emperador. Sobre su obra hay que recordar, todo el mundo lo recuerda, el inolvidable madrigal Ojos Claros, Serenos, pero tiene varias publicaciones, composiciones de tema militar, de las que destaco su dramático soneto 217, titulado A los huesos de los españoles muertos en la batalla de Castelnuovo, en el que refleja el estado de ánimo que le produjo el sacrificio de unos 4.000 españoles del tercio de Sarmiento ante los 50.000 soldados turcos de Barba Roja que lo atacaron por tierra y por mar. A continuación mencionemos al vallisoletano Hernando de Acuña, a las órdenes de Carlos V, que cometió en Italia, Alemania y Francia, que participó en la de San Quintín e incluso sufrió prisión en 1557. En lo que nos interesa destacamos de su poesía, también de influencia italiana y garcilasiana, un famoso soneto dedicado a la majestad de Felipe II y que decía: ya se acerca, Señor, y ya es llegada. De Badajoz y familia militar es Luis Zapata, que sirvió al emperador y a su hijo, del que fue paje y por el que fue después encarcelado por más de 20 años, si bien recuperó su favor posteriormente. Compuso lo que dio en llamarse primer poema que trata del descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo, que influiría después en la Araucana. En su Carlos famoso exalta las virtudes del emperador. El madrileño Alonso de Ercilla, de familia noble y dedicado preferentemente a su profesión militar, se trasladó al Nuevo Mundo tempranamente, formando parte de la guerra con los indios araucanos, que reflejó en la Araucana, en donde muestra el heroísmo de los soldados españoles, pero también el valor de los indios, siendo considerado como el poeta épico por antonomasia de la época clásica. Nacido en el seno de una familia noble y de tradición militar en la Nápoles del Imperio Español, Francisco de Aldana es otra de las figuras imprescindibles. De ingreso temprano en el ejército, alcanzó pronto el grado de capitán por valentía y disposición. Fue su comandante en Flandes el duque de Alba y don Juan de Austria en su empresa contra los turcos. Aldana es uno de los poetas más valorados de la poesía renacentista española, que cultivó el verso influido por Italia según modelos de Petrarca. Los versos que dedica a la profesión militar demuestran su valentía como soldado y su profunda experiencia en el ejercicio de la profesión. Poseedor de una capacidad fabulosa para improvisar versos, fue el noble y militar Juan Bautista de Vivar, del que se conoce poco más. Esa habilidad le proporcionó la admiración de contemporáneos conocidos como Lope o Cervantes. Se movió dentro de la corriente del romancero nuevo y en sus versos dedicados a la milicia, octavas de la vida militar, la contrapone al cultivo de la letra para señalar su superioridad. También combinó armas y letras el valenciano Micer Andrés Rey Artieda, que participó en la batalla de Lepanto con el grado de capitán. Conocido dramaturgo seguidor de las pautas de Lope de Vega, fue también autor de versos que daban cuenta de la vida de los soldados y de su virtud suprema, la obediencia al rey. Uno de los mejores ejemplos de la compatibilidad entre las armas y las letras es la vida de Miguel de Cervantes, cuya defensa realizó en magníficos discursos, como el que aparece en la segunda parte del Quijote. Durante su estancia en Italia como soldado, aprendió mucho de su literatura y participó en la batalla de Lepanto, la más gloriosa ocasión que vieron los siglos, peleando heroicamente a pesar de estar enfermo, hasta ser herido en el pecho y mano, llegando a perder esta. Aunque fue fundamentalmente un narrador, reflejó en verso el sentimiento y desánimo que le produjo que los elementos desbarataran la Armada Invencible, aunque opinaba que la lírica era la gracia que no quiso darle el cielo. El siguiente comentario se refiere al jurado de Córdoba Juan Rufo, que pronto sentó plaza de soldado y sirvió varios años en Nápoles. Luchó con don Juan de Austria en Lepanto, pero también participó en las reuniones culturales madrileñas y conoció a los más grandes ingenios de su tiempo. Como poeta épico, merece un lugar destacado por la Austriada, que mereció elogios de muchos escritores, entre ellos Cervantes, y que dedica a glorificar a Juan de Austria por su victoria en las Alpujarras
y el Lepanto. Cristóbal de Grues, poeta de la generación de Cervantes y valenciano de nacimiento, profesó en la milicia como capitán de los tercios españoles, participando en diversos hechos de armas, el más importante la batalla de Lepanto. Escribió versos épicos religiosos y diversas comedias y tragedias a medio camino entre el teatro antiguo y la nueva comedia de Lope. En obras trágicas y líricas escribe versos dedicados a la vida militar que denotan la experiencia de un soldado al tanto de los avatares de la profesión y de las pequeñas glorias y miserias del oficio. También cabe que una referencia a Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, madrileño de origen humilde que vivió de manera errante debido a algunos amoríos. Se alistó en la Armada Invencible, hecho que proclamó siempre con orgullo, y terminó ordenado sacerdote tras una crisis de conciencia, pero que supo compatibilizar con el cultivo del amor humano. De su dilatadísima obra hay que considerar su muy apreciable poesía épica, entre los que resaltaremos la Dragontea, que dedica a la derrota y posterior muerte del corsario inglés Drake, y en la que exalta la valentía de los soldados españoles. También la Jerusalén conquistada, dedicada a la cruzada de liberación de Tierra Santa, y en fin, algunos de sus magníficos sonetos dedicados a la figura de Juan de Austria o al intento de saqueo de Cádiz por los ingleses. Luis Carrillo de Sotomayor, de esmerada formación universitaria, hábito de Santiago y que llegaría a ser cuatralo de las galeras españolas, es una combinación de armas y letras que se refleja maravillosamente en unos versos cultos y solo aptos para una minoría, que fueron publicados póstumamente ya que el poeta murió prematuramente con 28 años. Entre los que nos interesan, debo destacar la composición dedicada a cantar una escaramuza entre navíos españoles que dan caza a otros turcos. Y he de cerrar esta relación de poetas militares de nuestro siglo de oro con una especial cita a don Pedro Calderón de la Barca, madrileño y de familia hidalga. Estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca, situándose en cánones. Por sus méritos como dramaturgo obtuvo el hábito de Santiago, pero eligió como carrera la milicia. Participó en hechos de armas como el socorro de Fuenterrabía y la guerra de Cataluña, con un comportamiento heroico y sufriendo heridas en el sitio de Lérida. Terminó como capellán real y murió en Madrid. Además de su magnífico trabajo como dramaturgo, sus autos sacramentales y obras religiosas, nos interesan sus versos de capa y espada y sobre el honor, en las que describe de forma magistral los valores y virtudes del militar español. Tan es así que recientemente una autoridad de nuestra nueva cúpula de las Fuerzas Armadas ha hecho referencia a estos versos calderonianos como recordatorio de cuál debía ser el espíritu de los militares españoles. ¿Quién nos recuerda aquellas estrofas de "para vencer a amor, querer vencerle", que reflejan las virtudes y miserias del soldado español de infantería con octasílabos inolvidables? Ese ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo en que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. O bien estas otras, porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido, y ansí, de modestia llenos, a los más viejos verás tratando de ser lo más y de parecer lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. O tras citar múltiples virtudes como la sinceridad, la lealtad, la bizarría, el honor, etc., remata diciendo que son caudal de pobres soldados que en mala o buena fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Obviamente la cita de estos autores de nuestro siglo de oro no agota la relación de autores que simultanearon la actividad poética con la profesión militar, pero el tiempo disponible nos obliga a limitarnos, y no obstante sí se puede decir que en esta época puede ser considerada como la de mayor e intenso hermanamiento entre la pluma y la espada.
Pero hagamos ya la última aproximación para ubicarnos aquí y ahora a través de una figura que nos vincula de una manera muy especial. Don José Cadalso y Vázquez, coronel que combatió y murió en acción en el gran sitio de Gibraltar, tan solo un mes después de haber ascendido, cumpliéndose ahora 230 años del fallecimiento, y cuyo cadáver está enterrado en la iglesia parroquial Santa María de la Coronada de la ciudad de San Roque, en la que reside la de Gibraltar. Repito, figura a la que me siento personalmente muy unido por mi condición de comandante militar de Cádiz, gobernador militar del campo de Gibraltar hasta hace unos meses. Y situados en este lugar, antes de finalizar, debo recuperar aquellas interpretaciones simbólicas de los términos pluma y espada para referirlos a este momento. Y tomo el significado de pluma más natural, el más simple, el más originario, como abrigo y protección, en suma, como generador de calidez, que es lo que percibo que aquí hoy se me ofrece en esta noble y entrañable ciudad, en esta Real Academia de San Romualdo, que abre sus puertas a este representante del noble oficio de la milicia. Mi experiencia profesional en actividades bélicas cuentan con una estancia de 7 meses en Bosnia y Herzegovina, como teniente coronel jefe del Estado Mayor de la Agrupación Táctica Córdoba, y con el honor de haber ejercido el mando de la misma durante los 2 últimos meses. Ayer, precisamente ayer, se cumplieron 18 años de la transferencia de la autoridad en que esta agrupación nos hicimos cargo. Circunstancia que nos permitió conocer y vivir en toda su dimensión el drama humano y las consecuencias de un conflicto bélico. La sombra de tristeza que emanaba de la tragedia y todas sus siniestras posibilidades gravitaban sobre nosotros cada día, con el solo consuelo, que no era poco, de la satisfacción del deber cumplido y con la constatación del alivio que llevábamos a los habitantes de la zona de operaciones, especialmente a los niños, los más vulnerables, pero con una capacidad de recuperación inimaginable. Yo aún percibo como a través de una ventana aquel paisaje y aquella experiencia, difuminado uno y borrosa la otra, como si a través de un empañado cristal aún los contemplara. La escena la titulé Mostar 94 y está datada en Medjugorje, cualquier día de la tragedia del mismo año. Y dice así: hay un dolor envuelto en humo y piedra, incapaz de agitar los corazones en su indiferencia acomodada. Tan solo alguna vez la imagen proyectada por la técnica, orgullo de la especie, a distancia y al aire indiferente, da en penetrar un alma, cambia curiosidad por la vergüenza y propone un mensaje apenas solidario que la sola pancarta manifiesta. He visto el bulevar estremecido, gritar al puente Tito, franciscanos, Casa de la Salud, Don Yamajala, llorar puente viejo. Son lágrimas en piedra removida de una ciudad que vive en cicatrices porque su historia la reescribe en drama. Una historia que hunde sus raíces y se nutre de la soberbia humana. He visto el indeciso movimiento de un anciano que rota las espaldas por inmenso dolor acumulado, rebusca en el paisaje desolado perfiles que pudieran ser su casa, y he estrechado el luto silencioso de una mujer de inexpresiva cara, o aún peor, de una mujer sin rostro que no puede manifestar su alma. Vayamos a dormir, porque la noche es refugio de todos los pudores cómplices de omisión o de indolencia. Sí, corramos, que tal vez con el sueño se nos irá muriendo la conciencia. He dicho, muchas gracias.
Si alguien de los presentes quiere plantear alguna pregunta o hacer un comentario a don Antonio, tiene la oportunidad. Pues que si yo le cuento lo que escribo, que tendría que morir, porque al lado de esto lo mío es nada. Estamos hablando de los ilustres del siglo español. Nada, ¿verdad? Yo felicitarle por el poema Mortal 94. Motivo. Muy bien, muchas gracias, don Antonio. Ha sido un acto de conmemoración desde el Día del Libro, en su palabra, de una calidad excelente. Representante del noble oficio de la milicia y además persona sensible a la poesía, a la literatura, que lo ha demostrado esta noche de forma más que sobrada. Le agradecemos mucho su colaboración con la Academia. De hecho, tenemos que afirmar que don Antonio es una persona bastante ligada a la Academia. No es hoy circunstancial el que esté aquí, sino que ha sido durante estos 2-3 últimos años un seguidor de todos nuestros actos. Y si él está dispuesto, continuaremos contando con su participación, con su colaboración, y siempre tendrá aquí nuestros brazos abiertos a la amistad y a su intelectualidad de categoría. Muchas gracias y enhorabuena. El próximo acto de la Academia tendrá lugar el martes 8 de mayo, en este mismo lugar. Se trata de la presentación de un libro de don Antonio Campos Muñoz, que lleva por título El cuerpo que viene y otros ensayos efímeros. Están ustedes invitados a esta presentación. Don Antonio Campos Muñoz, les recuerdo a ustedes que es académico y además catedrático de Histología de la Universidad de Granada y paisano nuestro, ilustre paisano nuestro. Muchas gracias a las autoridades militares que nos acompañan esta noche y a todos ustedes. Queda clausurado el acto.